Ahora sí, entremos de lleno a los temas de Código Salud del día de hoy. El primero de ellos, el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es el séptimo más frecuente que ocurre en las mujeres y ocupa el tercer lugar en nuestro país en cánceres ginecológicos y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, es más letal que el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Aquí está la pieza informativa y el especialista ya está con nosotros y regresamos a platicar con él. El cáncer de ovario puede causar diferentes signos y síntomas, y aunque puede ocurrir a cualquier edad, es más probable que se presente entre las mujeres de una edad mayor. La Sociedad Americana del Cáncer informó que las mujeres que nunca han tenido hijos o que tuvieron su primer hijo después de los 35 años de edad podrían estar en un mayor riesgo de llegar a tener este tipo de cáncer. Además, las mujeres que recibieron estrógeno solo como terapia de reemplazo hormonal tienen también un riesgo aumentado de este cáncer. Asimismo, las mujeres que tienen un historial médico o antecedentes familiares de cáncer colorectal, cáncer de ovario o cáncer de seno también tendrán un mayor riesgo de desarrollar cáncer ovárico. Desafortunadamente no existen pruebas de detección para el cáncer de ovario. Sin embargo, recomiendan la elaboración periódica de un examen médico. Entre los síntomas para detectar el cáncer de ovario se encuentran los siguientes: hinchazón abdominal con pérdida de peso, problemas digestivos, incluyendo gases, pérdida del apetito y abultamiento, dolor pélvico o abdominal, sensación constante de querer orinar. Es importante señalar que cuando son causados por el cáncer de ovario, estos síntomas tienden a ser más persistentes y pueden ser más graves. Importante también en este mes de octubre, además de las celebraciones y actividades por el mes de la lucha contra el cáncer de mama, es importante también hablar del cáncer de ovario. Ya lo escuchabas en la pieza informativa, es de los más agresivos y le quita mucha esperanza de vida a la mayoría de las personas y preocupa porque más del 75% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas. Por eso vamos a platicar con el especialista de los mejores de nuestro país. Ya nos visita aquí el doctor Samuel Rivera. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, así que sabe, por supuesto, este tema y más. Bienvenido, Samuel. Me da muchísimo gusto recibirte aquí en Código Salud, tu casa. Muchas gracias, María. Gracias, Samuel. ¿Por qué es tan importante hablar del cáncer de ovario? A pesar de las cifras que sí son alarmantes, por supuesto, y a veces a los periodistas nos gusta mucho dar este tipo de información y datos duros, pero quizá esta información asuste a la gente. Es muy probable que escuche cáncer, inmediatamente da miedo y quizá esto no obligue a muchas de ellas a acudir a un médico precisamente por terror al diagnóstico. ¿Qué podemos hacer para lograr disminuir estas cifras tan alarmantes y que cada vez más personas sean diagnosticadas a tiempo, tengan su tratamiento y salven su vida? Sí, algo muy importante, Mariano, es que, como bien comentas, el cáncer regularmente se ha pensado como una enfermedad mortal. Esto ha ido cambiando a través del tiempo, pero un punto clave para poderlo curar es detectarlo en etapas tempranas. Un cáncer en etapas tempranas, por ejemplo, el cáncer de ovario, cuando se detecta localizado al ovario, que es el órgano que le da origen, puede curarse incluso hasta en más de un 90%. O sea, 9 de cada 10 pacientes detectadas en este punto pudieran curarse. Lo contrario es con aquellas pacientes que, como bien decías, alrededor de 7 de cada 10 pacientes se diagnostican en etapas avanzadas. Y poco se puede hacer por ellas, ¿verdad? Se puede hacer mucho, pero no es lo ideal. No es lo ideal. No es lo ideal porque en ese punto la enfermedad ya no es curable. Es una enfermedad que se va a controlar de una manera que puede ser muy adecuada, con supervivencias incluso largas, pero que al final implica un mayor desgaste en cuanto a tratamientos, cirugías más grandes, tratamientos prolongados que pueden tener algunos efectos y también con un costo muy alto. Claro, por supuesto, la mujer puede ser controlada por mucho tiempo, pero bien lo indica Samuel, la gente tiene que estar acudiendo constantemente a los servicios médicos, constantemente a las quimioterapias, otro tipo de tratamientos, etcétera, además del desgaste físico, un desgaste emocional muy importante. Si se detecta a tiempo, logra curarse, existe una remisión, digo, siempre hay un riesgo, pero no es lo mismo un monitoreo que estar en tratamiento por mucho tiempo, ¿no? Esa es la gran ventaja. Ahora, platícanos, Samuel, ¿qué causa el cáncer de ovario?
El cáncer de ovario tiene algunas relaciones con algunos factores. Por ejemplo, uno de los factores que en cáncer es importante es el envejecimiento. A mayor edad, mayor posibilidad de presentar un cáncer, ¿no? Y específicamente de ovario, esto puede tener una relación. Pero hay otros factores que también están asociados. Por ejemplo, la obesidad, el uso de hormonales después de la menopausia, el no haber tenido un parto a término o no haber concebido nunca. Eso también es un factor de riesgo. Hay otros factores menos asociados, por ejemplo, el tabaquismo, el uso de talco, incluso se ha visto que pudiera ser, pero los más importantes son estos. Y ojo, hay un factor que es relevante en el cáncer de ovario, como ya se comentaba en la cápsula, el factor hereditario. Más o menos alrededor del 5 al 10% de los cánceres de este tipo son hereditarios. ¿Y qué es lo que nos indica esta posibilidad? Bueno, cuando se ha tenido antecedente de un familiar con cáncer de mama o cáncer de colon, e incluso en la misma persona haber tenido un cáncer de mama, el cáncer de ovario puede incrementarse en su riesgo. Pero sobre todo estos factores familiares nos ponen en alerta para estudiar un poco más a fondo a estas pacientes. Por eso es muy importante exactamente la atención adecuada y el tratamiento a nivel familiar, ¿no? Ya existen muchos incluso investigaciones a nivel internacional, incluso aquí en nuestro país tengo entendido que el Instituto Nacional de Cancerología está avanzando en ciertas actividades de investigación en el cual empiezan a hacer análisis a los familiares cuando presentan algún tipo de cáncer como los que tú comentaste, para ver exactamente las posibilidades, los factores de riesgo y el porcentaje de riesgo que tiene un familiar directo en padecer un cáncer similar. Claro. Ahora, por eso es importante la prevención, Samuel, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero nos falta mucho avanzar en ese aspecto. Nos falta mucho, sobre todo pensando en un cáncer como el de ovario, que de manera inicial es un cáncer que no se manifiesta en realidad. No duele al principio, no hay síntomas al principio. Exacto. Por eso se deja pasar. Estando en una estructura como es la cavidad abdominal, en donde la cavidad abdominal es una estructura muy expandible, es una cavidad muy flexible, entonces cuando hay una pequeña tumoración ahí, pues va a ser difícil detectarla. ¿Cuáles son los primeros síntomas, digamos, que pueden llegar a confundirse? Claro, sobre todo pacientes que han estado presentando cuadros de colitis con frecuencia, son pacientes que hay que estar atentos y hacer algún estudio adicional en estas pacientes. Por ejemplo, se ha calculado que alrededor de 12 cuadros de colitis al mes, eso es un factor que es muy raro. Eso ya no nos habla de algo. Completamente extraño. O sea, exacto. Una mujer que presente más de 12 cuadros de colitis en un 30 días tiene inmediatamente que encender sus señales de alerta. Exacto. Porque además empieza a tratarse la colitis y no se resuelve. Claro, y acuden con un médico, acuden con otro, no se resuelve y eso se va prolongando de tal modo que incluso se tratan como infecciones urinarias, otro tipo de inflamaciones del abdomen como tal, y pues bueno, eso retrasa el diagnóstico y desafortunadamente por eso es que cuando se diagnostica es que ya estamos teniendo síntomas más importantes. Por ejemplo, que se llene de manera temprana cuando están comiendo, que se inflame el abdomen como tal, otras alteraciones que incluso pueden alterar las evacuaciones, ¿no? Por ejemplo, estreñimiento, diarrea o alternados. Todos estos datos son datos ya que nos hablan de una enfermedad que puede ser más avanzada. Samuel, como ya nos has comentado que se trata de un padecimiento que se presenta mayoritariamente en mujeres de edad avanzada, me imagino que también puede haber o incluso hay casos en mujeres jóvenes, 45, 50, 55 años. Hay factores que pueden, digamos, estar relacionados con la menstruación, por ejemplo, o con la etapa de la menopausia. ¿Hay alguna alteración que también puede encender los focos rojos? Sí, hay que considerar que la incidencia de este cáncer es alrededor de los 40 a 60 años y esto también determinar que aunque esta sea la mayor frecuencia en cuanto a la presentación, también se puede presentar en mujeres más jóvenes. Y justo cuando se presenta en estas mujeres menores de 40 años, eso también nos habla de un posible factor genético. Entonces, no hay que descartar en una mujer joven que pudiera tener ese problema. Entonces,
Cuando esto se presenta así, hay que hacer un ultrasonido transvaginal de preferencia. Si hay estos factores de riesgo genéticos o estos síntomas que están presentando con frecuencia, hay que hacer un ultrasonido de manera periódica cada 6 meses y además hacer la determinación de un CA125. Entonces, estos elementos son los que nos ayudan a diagnosticar de manera temprana el cáncer de ovario. ¿A partir de qué edad recomiendas que se empiecen a practicar las mujeres estos estudios? De manera rutinaria, pero sobre todo si hay estos factores de riesgo que ya comentábamos o estos factores predisponentes. Ajá. Después de los 40 años. ¿A partir de los 40 años recomiendas que se practiquen una vez al año este estudio? Sobre todo si hay estos síntomas o si hay antecedentes familiares. Si no existen y una mujer quiere hacérselo de todas maneras como una mera disposición preventiva, ¿también recomiendas que lo hagan una vez al año? Se puede hacer ese chequeo como tal. De manera rutinaria no es algo que se haga, pero sí, definitivamente, si hay alguna preocupación acerca de esto o hay algunos síntomas que a lo mejor nos están haciendo sospechar, hay que hacerlo. Otro punto importante es que a veces también incluso el médico no lo piensa y esto también es algo importante de considerar. Tenemos que hacer mayor énfasis en la educación hacia el paciente, pero también hacia el médico de primer contacto. Sobre todo el de primer contacto. Tocamos demasiado a los médicos de primer contacto y yo creo que ya se han de sentir pero súper agredidos porque todo el mundo comenta esto, pero sí se necesita mucho trabajar en políticas públicas y en niveles de especialización en esos médicos, sobre todo para el diagnóstico temprano o si tienen alguna duda sepan con qué otro especialista canalizar a la paciente, porque ese lapso de tiempo es elemental y tan importante para poder dar un diagnóstico certero, comenzar un tratamiento y salvar una vida, Samuel. Sí, definitivamente. El médico de primer contacto es fundamental para una buena atención del cáncer en general. Y bueno, específicamente el ovario no se diga, pero hay que pensarlo, hay que sospecharlo. Como bien decías al principio, el temor a decirle a un paciente, ¿qué tal si tiene este problema? Es algo humano, o sea, como sí, tal, claro. Pero hay que pensarlo y hay que actuar. Solo actuando podemos llegar a resolverlo. A nadie le gusta que le den un diagnóstico de cáncer, por supuesto, yo creo que no existe alguien que lo quiera, pero definitivamente si es un diagnóstico temprano oportuno, las posibilidades de cura, de expectativa y de experiencia de vida, pues bueno, se incrementan de manera importante. Ahora, claro. ¿Por qué es un cáncer tan agresivo? Comentábamos que incluso por arriba del cáncer de mama y otro tipo de neoplasias. ¿Por qué es tan agresivo? Hemos sabido de casos de figuras públicas que han perdido la vida en muy poco tiempo. Claro. ¿Qué pasa que resulta que les arrebatan de una manera tan desagradable la vida a estas pacientes? Sí, como comentábamos, el primer punto es que se diagnostica tardíamente. Cuando este cáncer está implantado ya en la cavidad abdominal, que regularmente la forma en que se disemina es que va recorriendo todos los espacios que hay en el abdomen a través del líquido peritoneal, que es un líquido. Entonces. Hace metástasis y las metástasis regularmente recorren todo el abdomen y se implantan de manera difusa, o sea, es como si arrojáramos semillitas ahí en el abdomen y están todas difusas. Exacto. Entonces, esos implantes también se pueden ir a otros órganos como el hígado e irse incluso al tórax y dar derrames y empezar a provocar síntomas incluso respiratorios. Entonces, depende del tipo de enfermedad de que se trate. Hay algunos cánceres que no son tan agresivos, pero la mayoría desafortunadamente son agresivos, sobre todo algún tipo histológico como el seroso papilar de alto grado, que es un tipo histológico frecuente y también muy agresivo. Entonces, también es la naturaleza de la enfermedad. Estos implantes van creciendo en los sitios, sobre todo en el abdomen, y desafortunadamente al final lo que ocasionan es que van obstruyendo los intestinos, van provocando alteraciones en los sistemas para la orina y finalmente, pues bueno, provocan complicaciones importantes como desnutrición, dolor, e incluso complicaciones también que van más allá, por ejemplo, falta de aire, etc. Bueno, se va complicando Sí. El problema es que todo esto no solo afecta a un organismo, ¿no? A un órgano, perdón, sino al resto del cuerpo, de manera que va debilitando al paciente y va haciendo que vaya perdiendo la vida. ¿Aún así aplicando de manera agresiva un tratamiento? Sí, los tratamientos en la actualidad han evolucionado de tal modo que
pueden ir controlando la enfermedad e incluso teniendo periodos largos sin enfermedad o con la enfermedad controlada. Pero desafortunadamente no tenemos ya en esas etapas un tratamiento que sea definitivamente curativo, pero puede haber un muy buen control por el especialista que maneja este tipo de terapias. ¿Cómo son? ¿Cómo son estas terapias, Samuel? La base del tratamiento es la quimioterapia, sigue siendo la quimioterapia, ese es el principal tratamiento que se usa, pero han aparecido otras terapias que son terapias dirigidas a ciertos puntos específicos de la célula, tanto con anticuerpos como con algunas terapias orales que también pueden funcionar, pero hay que determinar bien en qué paciente puede funcionar mejor este tipo de terapias. No en todas las pacientes se ocupan todas las terapias, hay que definirlo bien y esto lo define el oncólogo médico como tal. ¿De qué depende exactamente que unas pacientes sí puedan recibir un tipo de terapia combinada y quienes no? Sí, como decíamos, la base es la quimioterapia, pero hay pacientes que expresan ciertos genes como tal, que son, ya se han mencionado, el BRCA1, BRCA2, y que estos genes se asocian con ciertas características de la enfermedad, pero además pueden tener una terapia que vaya dirigida a blancos específicos de la célula que ayudan a que esos genes y más bien sus manifestaciones se puedan controlar. Y entonces esto lleva a que la enfermedad tenga periodos de remisión más prolongados. Y bueno, son terapias que bueno, hay que estar bajo una vigilancia estricta con la paciente. ¿Cada cuánto tienen que acudir, por ejemplo? ¿Tienen que acudir necesariamente a los servicios de salud para recibir este tipo de tratamiento, cierto? Sí, no es que lo hagan en su casa. No. Regularmente la decisión la toma un especialista como tal, un oncólogo médico, que es el que maneja este tipo de terapias. Debe haber todo un equipo multidisciplinario alrededor de esto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, si bien tienen una enfermedad avanzada, pueden ser manejadas quirúrgicamente de manera inicial, aún siendo una enfermedad avanzada, o después de ciertos tratamientos, poder intentar hacer una resección, quitar la enfermedad que haya quedado residual. Me imagino que también en determinados casos. En determinados casos. No en todas las pacientes con cáncer de ovario. Exacto. El cáncer en la actualidad se trata multidisciplinariamente, entonces la participación del cirujano oncólogo, del oncólogo médico, del radiooncólogo en algunas circunstancias, del genetista, porque hablamos de una enfermedad que tiene un componente genético importante y pues bueno, esto también debe ser algo importante, aparte de todo el equipo de nutrición, psicología, etcétera, ¿no? Sí, multidisciplinario completamente. Y bueno, siempre se van a presentar los famosos efectos secundarios, aunque ya también la tecnología, la ciencia ha avanzado, de manera que todo este tipo de tratamiento disminuyen también los efectos que tanto molestan a las pacientes, ¿verdad, Samuel? Sí, en la actualidad se han ido mejorando los esquemas de manejo, la forma de tratar los diferentes efectos del tratamiento. Por ejemplo, hay buenos medicamentos para controlar la náusea, el vómito. La caída del cabello, que a muchas de ellas les preocupa, etcétera. La caída del cabello o elementos que pueden sustituir todos estos aspectos. Pues bien, yo, Samuel, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Código Salud, importante además de ser el mes de la lucha contra el cáncer de mama, hablar también de la lucha contra el cáncer de ovario, porque ya lo decías, incluso pacientes con cáncer de mama tienen un riesgo también importante de padecer un cáncer de ovario, entonces junto con pegado, diríamos, ¿no? Claro. Desgraciadamente, pero bueno, hay que abarcar todo este tipo de información, sobre todo para que la gente esté bien informada y sepa qué hacer, actuar, prevenir. Que es lo más importante. Samuel Rivera, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología. Samuel, un gusto haber platicado nuevamente contigo aquí en el programa. Bienvenido a Código Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No te levantes, Samuel. Gracias. Importante el tema de salud el día de hoy para el programa.